Yo pienso que lo que está viviendo el Ecuador con estas elecciones de agosto será una repetición de lo que ocurrió en febrero del 2021. Ya en esa ocasión nosotros denunciamos que lo que se iba a producir era una farsa y un fraude electoral contra el pueblo ecuatoriano. Y por eso nosotros nos pronunciamos por anular nuestro voto frente a las 16 candidaturas de la partidocracia corrupta. La vida nos dio la razón. Pasaron apenas 2 años y el gobierno que surgió de ese fraude electoral, de esa farsa, terminó con un desgaste total del 90% de República y la Asamblea Nacional de igual manera. Es decir, los candidatos que propuso la partidocracia fueron de lo peor. Y aquí estamos. Ellos tuvieron que decretar la muerte cruzada para ir nuevamente a un nuevo proceso electoral, que asimismo, cuando estaban en el juicio al presidente Lazo, nosotros señalábamos que las alternativas que habían para el pueblo no eran de lo mejor, porque si renunciaba a Lazo, subía el vicepresidente y seguíamos lo mismo. Si le destituían a Lazo, de igual manera subía el vicepresidente y seguíamos lo mismo. Si había la muerte cruzada, pues entonces el gobierno iba a gobernar 6 meses sin asamblea y que el problema de fondo estaba intocado, como en verdad ha ocurrido ahora. Es el Estado el que está mal, el Estado fallido que montaron en Montecristi no funciona, ha fracasado. Y ahora vamos a nuevas elecciones. ¿En qué condiciones? En las mismas condiciones del 2021, mi estimado señor periodista. Es decir, con los mismos candidatos que propone la misma partidocracia corrupta, que dicho sea de paso, el 90% de la población no los puede ver a estos partidos políticos porque no son tales. Son meros círculos ahí de delincuentes politiqueros disfrazados de politiqueros, que lo que único que hacen es asomar en época de elecciones para tratar de captar el poder público, ya sea a nivel de parlamento, a nivel de gobierno nacional, provincial o cantonal, y hacer lo que han venido haciendo en los últimos 40 años, desatender las necesidades del pueblo y aprovecharse de las funciones solamente para los negociados, para los sobreprecios. No hay que olvidar lo que dijo ese alcalde de allá de Zapotillo, me parece que era, que decía que los alcaldes tienen que guardarse el 30% en el bolsillo. Entonces esta es la filosofía con la que estamos viviendo. Los 8 candidatos que han sido lanzados ahora por esa misma partidocracia corrupta no representan el verdadero interés del pueblo ecuatoriano desde mi punto de vista, porque pertenecen a las mismas fuerzas políticas que han gobernado al Ecuador en los últimos 16 años, para no irnos a los 40 años de retorno al régimen constitucional. Es decir, estamos... Este tipo de conductas, ingeniero, y de acciones de Estado, administrativas del Estado, responden a posiciones ideológicas o a carencia de ideología. Vea, las ideologías están vigentes, las ideologías no han desaparecido. Yo no coincido con el criterio de aquellos que dicen que no hay ideologías. No, señor, las ideologías están allí. En este momento, por ejemplo, hay dos ideologías muy claras, que debe quedar muy claro este concepto. La una ideología es la que defiende el Estado fallido, del narcoestado fallido, que la impuso el correato corrupto en Montecristi. Esa es una ideología política, económica, filosófica. Está reflejado en la Constitución de la República. Entonces hay todos estos sectores de toda la partidocracia, sin excepción, defienden ese Estado. No lo quieren tocar, no lo quieren cambiar, solamente quieren hacerle pequeños adornos nada más. Y la otra posición filosófica, económica, política, moral, es la de nosotros, los que queremos cambiar ese estado fallido. Entonces ahí usted encuentra dos ideologías muy claramente diferenciadas. Esto debe quedar muy claro. Y dentro de los defensores, La segunda ideología entonces no tiene representación en este caso. no tiene representación, lamentablemente. No hay un partido político que nos represente a estos ecuatorianos, hombres y mujeres, que no tenemos rabo de paja, que no somos culpables del fracaso del Estado, que no tenemos nada que ver con los robos, con los crímenes, con la venta de la patria que han hecho los últimos gobiernos, empezando por el gobierno de Correa, por el gobierno de Lenín Moreno, por el gobierno de Lazo. No tenemos representación en estas elecciones.
Si es la partidocracia la que está allí, ellos defienden este Estado. No se olvide que Lazo está gobernando con la constitución de Correa, con quienes tuvieron un pacto político público de impunidad el 7 de mayo de 2021 entre Lazo, Correa y Nebot. Son los mismos defensores del Estado. Esto debe quedar claro para los radioescuchas. Y tan es así que los 8 candidatos que están allí representan ya sea a la corriente del correísmo, del socialismo del siglo XXI, que ahora ya les da hasta vergüenza llamarse socialistas del siglo XXI y dicen que son progresistas, pero fracasados. Y la otra corriente del neoliberalismo, que es una mezcla ahí, es una verdadera, como decimos los lojanos, una verdadera mazamorra entre todos ellos. Vean nomás, por ejemplo, quiénes son los que auspician la candidatura del correísmo. Ya está claro, es esa banda de delincuentes que está, su jefe máximo está prófugo por ladrón y hasta ahora no lo traen para que vayan a la cárcel a pagar las penas por los robos que hizo. Está prófugo también el Lenín Moreno, otro correísta. Y ahora pues ya tienen su candidato ahí, en esta señora González con Arauz. Bueno, ya frente a ello, ¿quiénes están? Están los partidos políticos, por ejemplo, ahí oigo que le han nombrado de candidato a este señor Otto Honegorner. ¿Quién es él? Él fue vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. No olvidemos de eso. Y estuvo de brazo con la señora María Paula Romo. Y estuvieron de brazo con todos esos negociados que hicieron con los hospitales en Manabí, que doña Paula Romo era la protagonista principal. No hay que olvidar esto, señores. Y ahora soma otro candidato de esa misma fuerza en el partido de doña María Paula Romo, el partido de Reconstruir o Construir, que auspicia ¿a quién? Nada más y nada menos que a este señor Villavicencio. A él lo conozco desde hace 40 años cuando era un reportero en el Parlamento Nacional, un elemento descalificado desde hace tiempo. ¿Cuál ha sido la virtud de él? De ser parte del gobierno de Lazo y haber atacado a Correa. En eso yo no puedo desconocer que ha habido denuncias, evidentemente, pero solo la corrupción de Correa. Él no ha denunciado la corrupción del gobierno de Lazo. ¿Qué hizo con el problema del gran padrino que está vinculado Lazo, Danilo Carrera, Cherres, con la banda de delincuentes de los albaneses? Villavicencio era presidente de la Comisión de Fiscalización y no hizo absolutamente nada. Bueno, hizo todo lo malo, tapó todo eso, impidió que haya una investigación a fondo, porque podían haber sido presos Lazo, Danilo Carrera y los demás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Auspiciado por ese partido político de esta correísta, porque también fue correísta, no hay que olvidarlo, y fue ministra de gobierno de Lenín Moreno. Ahora tienen ahí a su candidato para confundir a la gente. Alguna gente se confundirá, eso es así, pero habemos otros que no nos confundimos. Y si vamos por el lado de Yacu Pérez, igual. ¿Quién auspicia la candidatura de Yacu Pérez? Dígame. Es el partido del señor Gustavo Larrea. ¿Quién fue Gustavo Larrea? ¿Quién es? Fue el impulsor del gobierno de Correa, su ministro de gobierno, y fue el impulsor del gobierno de su pariente político, Lenín Moreno, y fue parte de ese gobierno. Ahora nos viene apoyando pues, al señor Yacu Pérez, que dicho sea de paso, los que están allí apoyaron a Lazo en el 2017, no se olviden. Yacu Pérez dijo que estaba de acuerdo con Lazo y el Partido Unidad Popular también hicieron propaganda pública por Lazo en el 2017. Ahora están agrupados ahí. Entonces, ¿con qué autoridad moral pueden hablarnos a los ecuatorianos para pedirnos el voto? Bueno, alguna gente va a votar por uno u otro de los 8. Yo personalmente, como ciudadano Jorge Moreno Ordóñez, no votaré por ninguno de ellos. Volveré a anular mi voto en rechazo a todos ellos y a la farsa y fraude electoral que vivimos. Si el tema es ideológico, como luego no señala, ¿no es cierto? Quiere decir que ideológicamente nada va a cambiar. Tendríamos que esperar cuánto tiempo más para que otra ideología pueda gobernar este país. Pero, ¿qué condiciones están creando para hablar de esa posibilidad a mediano o largo plazo? Eso significa entonces de que los gobiernos de este tipo de ideología estarán en el poder no 5
5, ni 4 años, ni año y medio como se estima, sino que será para muchísimo tiempo. Y hasta tanto, ¿qué va a suceder con la gran mayoría de los ecuatorianos en la pregunta? La gran mayoría de ecuatorianos, el 90%, estamos en contra del gobierno de Lazo, en contra de la partidocracia corrupta, de toda la partidocracia corrupta. Lamentablemente no tenemos una expresión política que nos permita disputar frente a estos el poder político del Estado. Entonces ahí surge una necesidad inmediata, cuál es la de ir a construir de manera urgente un nuevo partido político moderno, serio, estructurado, conceptual, que forme cuadros, que tenga una estructura nacional, nuestras porquerías que andan por ahí llamándose partidos políticos. Esa es la principal tarea que tenemos ahorita. Lamentablemente la gran mayoría de ecuatorianos estamos ahorita manos arriba frente a las elecciones, manos arriba, con un tribunal, consejo electoral que es conocido por el fraude electoral de febrero de este año, de febrero del 2021, y que sigue todavía ahí orondo, haciendo lo que le da la gana. Entonces estamos en un momento, señores, de caos político, moral del país, que no tendrá solución con estas elecciones de agosto. No tendrá solución mientras no exista el cambio de la Constitución de la República que la impuso Correa y que la mantiene Lazo, la mantiene Nebot, la mantienen toditos los 8 candidatos. Nadie habla de cambiar esa Constitución, nadie. Dígame quién plantea cambiarla, no, nadie. Correa dice que quiere hacer una asamblea constituyente si es que llega a ganar la presidencia para fortalecer la inmundicia de esa Constitución, lo cual no hay que permitirle, por cierto. Entonces, ahorita no nos queda más, desde mi punto de vista, de ir a expresarnos en las urnas con un rechazo a toda esta partidocracia inmunda, de ir a proclamar nuestra necesidad de caminar por un camino diferente, de ir a construir un nuevo partido para que en el 2025 no estemos al igual que ahora en la indefensión electoral, de ir a la convocatoria de una asamblea constituyente por parte del pueblo para ir a cambiar la constitución, de lo cual ya hemos hablado en varias oportunidades. Por ahí es el camino, pero en el mes de agosto... Nada va a cambiar también a nivel de asamblea, más allá de algunas propuestas que hablan de que a lo mejor hay que pensar en la bicameralidad, por ejemplo. Más allá de lo que dicen que hay que hacer unas reformas sustanciales a la Constitución, pero no nos dicen cuáles reformas y para qué. Siempre hablamos generalidades y luego queremos enfrentar particularidades. Sí, esta reforma por tales consideraciones, ¿para qué sirve y por qué debemos sostenerla? Lamentablemente, eso no se escucha de quienes aspiran a representarnos en la Asamblea. Pero le pido un favor, ingeniero, regálame 2 minutos para ir a una pausa. Espacio de publicidad, proximidad, el consultorio jurídico de la UID ofrece asesoría y patrocinio gratuito en asuntos de familia y laborales. Nuestros profesionales te ayudarán a resolver tu caso de la mejor manera y te guiarán en tu proceso de defensa respetando tus derechos con justicia y equidad. Visítanos en la calle 18 de noviembre en Tecnológico de Antonio Aguirre, edificio de centro, tercer piso, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Para recibir asesoría gratuita, comunícate al 07-257-6618. Te esperamos. Fisioterapia, postura confortable, baños de cajón, masajes terapéuticos, hidromasaje, masajes relajantes, sauna, desintoxicación del cuerpo, tenemos servicios de ecografía, traumatología, ginecología, cardiología, tenemos en medicina general, odontología, laboratorio clínico y farmacia, sala de gimnasio, reumatología y electrocardiogramas, horarios lunes a viernes 8, 12, 13 y 17 horas. Nuestro afán es de dotar servicio a la comunidad. Calle Paraguay, Argentina, San Pedro de Bellavista, junto a la iglesia, en Loja, 307-272-2820 y
Otra asamblea igual a la que murió con la muerte cruzada, si van los mismos, son los mismos candidatos del correísmo y de los demás partidos políticos. Entonces no esperemos nada bueno de esa asamblea. Será otra farsa, otro engaño, otro fracaso. Y de igual manera el gobierno que surja será un gobierno ahí de ciclo corto, con cualquiera de ellos, que no va a tocar la causa fundamental del Estado. Yo les llamo muy cordialmente la atención a los radioescuchas a que reflexionemos sobre estos problemas, porque escucho por ahí un criterio que dicen, bueno, pues es que alguien tiene que salir de presidente. Claro que alguien va a salir, pero ese alguien saldrá, digo, al menos por mí, sin mi voto. Y ese solo hecho determina que yo no soy corresponsable de lo que hagan estos politiqueros. Esto debe quedar claro. Porque dicen, no, pues, pero para que gane el correísmo, que gane el menos malo, o para que gane el topi, que gane el otro menos malo. Ese concepto del menos malo es el que tiene hundido al Ecuador en el fracaso de los últimos 20 años, o de los últimos 40. Les recuerdo brevemente, cuando estuvieron de candidatos Abdalá Bucaram y Jaime Nebot, entonces decían, no, es que Jaime Nebot es de la derecha extrema, y todo, mejor votemos por el menos malo. Y se votó por Abdalá Bucaram. ¿Y qué pasó? 6 meses de vorágine de robos, el menos malo. Luego de eso vino la elección entre Maguad y Álvaro Noboa. De igual manera, ¿cómo no es que va a ganar el Álvaro Noboa? Votemos por Maguad. Se votó por Maguad, que era el menos malo. Y vean ustedes lo que pasó. El feriado bancario y todo el caos que vivió el país. Y así por el estilo. Luego viene el problema de la elección entre Rafael Correa y Álvaro Noboa. De igual manera, Álvaro Noboa, el más grande oligarca, hay que votar por el menos malo. ¿Cuál es Rafael Correa? Y vean ustedes lo que pasó con el menos malo. Rafael Correa, 10 años del gobierno más corrupto que registra la historia. Y ahora dice que quieren volver a robar, cuando deberían estar en la cárcel pagando las culpas y devolviendo la plata que se robaron, haciendo campaña estos sinvergüenzas, a vista y paciencia del Consejo Electoral. Y luego de eso vino la, la elección entre Lenín Moreno y Lazo. De igual manera, es que Lazo también es el banquero. Entonces, votemos por el menos malo. Menos malo, Lenín Moreno. Ahí está lo que dejó el gobierno. Y por último vino ya el menos malo, Lazo a gobernar y vean cómo estamos ahora. Y ahora van a repetir nuevamente el menos malo. Entre los 8 que están ahí, hay que buscar cuál es el menos malo. No, señores, ya dejémonos de cosas. Ya pensemos seriamente. Pensemos en que debemos elegir a los mejores, no a los menos malos. Y lamentablemente los 8 candidatos que presenta la partidocracia son malos. Pero así como las cosas, si no de los mejores no están inconscientes, porque no tienen la capacidad económica para enfrentar una campaña nacional. Aunque tengan conocimiento, tengan buena formación, inclusive pueden tener experiencia administrativa. Pero lamentablemente en este país donde no es verdad que se respeta el precepto y el principio constitucional de que todo el mundo tiene derecho a elegir, ser elegido, no, se crean condiciones para evitar que los pueblos participen. Bueno, entonces, pues digamos lo que pensamos. Yo digo lo que pienso. A mí no me gusta ninguno de estos candidatos de la partidocracia corta por lo que acabo de señalar, por todo lo que acabo de señalar. Es esta partidocracia la que nos pone los candidatos. Ahora sí voten por uno de los 8. ¿Y cómo así? Pues, yo no voto por ninguno de los 8. Anulo mi voto, pues. Si me ponen a escoger entre un criminal o un ladrón, yo digo no voto por ninguno, pues allá que voten los ingenuos. Yo no me hago responsable de lo que va a ocurrir en el país en estos próximos año y medio, de igual lo que pasó en el 2021. Que asuman la responsabilidad los que votaron por Lazo en el 2021. Que asuman la responsabilidad porque son corresponsables. El que vota por corruptos, el que vota por gente negativa, no es víctima, es corresponsable. Así que por favor sacudámonos. Ya no sigamos en esa ruta. Vamos a votar por un candidato que va a estar 18 meses en el poder. Es muy probable de que quien resulte electo quiera inmediatamente ir a reelección. Y segundo, usted acaba de decir, si el tema es ideológico, quiere decir que nada va a cambiar. Quien quiera que de aquí a cuántos años más siga manteniéndose en la línea de esta posición ideológica. Ahí viene el tema, entonces, si no hay conciencia social, si no entendemos la política como necesidad urgente, seguiremos siendo víctimas
tema de la politiquería y de la corruptela, que a la final es la que ha gobernado históricamente la nación. Por eso yo invito al pueblo ecuatoriano que en estas elecciones de agosto tengamos tres cuestiones muy claras. Primero, rechazar a estos 8 candidatos de la partidocracia corrupta, o mejor dicho, rechazar a la partidocracia corrupta y a sus 8 candidatos presidenciales y a los otros que están poniendo ahí para lo mismo, para más de lo mismo en el gobierno y en la asamblea. Punto uno. ¿Cómo lo rechazamos? A través del voto nulo contra ellos, con la circunstancia de que si gana el voto nulo se anulan las elecciones. Qué bueno que fuera eso. Qué bueno que fuera eso, que se anulen estas elecciones que son una farsa y un fraude. Entonces, ahí va el segundo punto. Voto nulo. 3. Tenemos que estar conscientes que si no nos unimos, no nos organizamos en una nueva organización política distinta a toditas estas que están allí, vamos a seguir lo mismo en el 2025 y hasta las calendas griegas. Entonces mi llamado para que a partir de hoy empecemos a organizarnos en Loja y en todas las provincias del país en un nuevo partido político que sea radicalmente diferente a todos estos que asoman como partidos políticos y que son tiendas de delincuencia política. Y en cuarto lugar, que levantemos en alto la bandera de la convocatoria a una consulta popular para ir a una asamblea constituyente que derogue la constitución fracasada de Montecristi, elabore una nueva constitución de la República para construir un nuevo Ecuador y una nueva democracia, que declare terminado el periodo de todos estos funcionarios corruptos, de la justicia podrida, de la Contraloría podrida, de la Fiscalía podrida, porque todo está podrido en el Estado, señor. Estamos viendo lo que está pasando. Los jueces lo que hacen, ese Consejo Electoral lo que hace es un consejo de fraude. Todo eso debería declararse finalizado el periodo de todos esos funcionarios corruptos y esa Asamblea Constituyente nombrar a gente proba, capaz, sana, honesta, sin rabo de paja. Y tercero, que meta preso a todos estos ladrones de ahora, los de ahora, del gobierno de Lazo, los de ayer del gobierno de Moreno, Lenín Moreno, y los de anteayer del gobierno del Curriato corrupto. Presos, y les haga devolver todo lo que se robaron. Vean ustedes el camino diferente desde acá abajo, desde el pueblo ecuatoriano, y no desde arriba del estado de la corrupción y su partidocracia corrupta. Quiero agradecer, ingeniero, por presencia esta mañana. Gracias por haber esta información a través de Radio Unifique. Gracias a ustedes. Buenos días. Ingeniero, con Jorge Moreno Ordóñez y su información en Radio Primera Emisión. Yo tiene la propuesta informativa correspondiente esta semana. La grabación de la llamada. Agradecer la participación